Hola amigos, los saluda Sandra Gaviria. Bienvenidos a este podcast que hemos denominado Más que una botella, Revolución Plástica. Para dar inicio a esta interesante conversación, tenemos en nuestro panel de invitados a profesionales que han estudiado el tema. En nuestra mesa de trabajo se encuentra María Fernanda Carvajal, Óscar Garzón y Nicolai Quintán, estudiantes de la especialización en legislación rural y ordenamiento territorial de la Universidad Agraria de Colombia, la Universidad Verde de Colombia. El tema de análisis para el día de hoy es el plástico tipo PET. Además, discutiremos respecto a la economía lineal y circular, las externalidades positivas y negativas de los residuos del PET y las recomendaciones para el cuidado de la base socioecológica para el cumplimiento de los postulados de la sostenibilidad fuerte. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sandrita. Para dar inicio a nuestra conversación, es importante empezar con la definición de economía lineal del tratadista Brenner, quien manifiesta que está centrada en el crecimiento económico a partir de la intensificación económica y comercial que genere mayor ganancias, sin tener en cuenta necesariamente medidas efectivas de regulación y mitigación de impacto ambiental, dejando a un lado la valoración de los daños y el agotamiento de las materias primas, es decir, un énfasis en el consumo y la obsolescencia. Por su parte, los tratadistas Vargas y Mercado definen la economía circular como un proceso eficiente, donde se contempla el ambiente como un factor fundamental para el desarrollo sostenible, en el cual se optimice la forma de explotar recursos naturales, generando el aprovechamiento en la lógica de producción, circulación, reducción y reutilización. Así las cosas, esta visión supera la gestión de residuos, aprovechamiento máximo y las acciones que promuevan la regeneración de los sistemas naturales. Luego de esta introducción y entrando en materia del PET, María Fernanda, ¿nos podrías dar una definición sobre qué es el PET en el marco de la economía circular? El tereftalato de polietileno, más conocido como PET, es uno de los materiales plásticos más utilizados, especialmente para la fabricación de envases. Por su composición química, el tereftalato de polietileno o PET es un tipo de poliéster. Se obtiene mediante la policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Una vez obtenido ese material, se puede procesar de muchas maneras para obtener productos derivados. Por ejemplo, mediante inyección, extrusión, termoconformado, inyección y soplado o soplado de preforma. Si se busca que el material sea transparente, este se enfría rápidamente luego de ser tratado. Las características del PET lo hacen un material muy adecuado para la fabricación de los envases que usamos en el día a día, especialmente botellas y frascos, pero también pueden producirse piezas o incluso textiles. Las características del PET y una de sus principales propiedades es que tiene gran resistencia al desgaste y al plegado, muy buena barrera a CO2 y es aceptable al oxígeno y a la humedad. Además, presenta alta resistencia química e indeformabilidad térmica. Es transparente, cristalino, pero admite algunos colorantes. Es liviano y sobre todo 100% reciclable. Por ello, las ventajas y las propiedades del PET son en sí mismas la transparencia, el brillo, que lo hace muy adecuado para envasar alimentos, bebidas y para hacer recipientes, ya que puede verse sin problema qué contienen y en qué estado se encuentran. El hecho de que sirva como barrera a distintos gases permite además conservar sólidos y líquidos en su interior con la mayor frescura posible. Es además resistente y flexible a la par de que es ligero, porque los envases PET están hechos para pesar unas 20 veces menos de su contenido. Otra gran ventaja es su resistencia térmica, porque por ejemplo un envase PET puede ser introducido en el microondas. Interesante, María Fernanda. Ahora, ¿podrías decirme cómo se recicla el PET? Claro, Sandrita. Para reciclar el PET, primero se separa de otros materiales y se limpia a profundidad. A continuación, se tritura y se vuelve a lavar. Por último, las escamas de plástico resultantes, ya limpias y secas, se someten a una extrusión con temperatura y presión para obtener un nuevo producto. El producto obtenido
PET reciclado o RPET puede volver a utilizarse en envases de muchos tipos, si bien ya no en la industria alimentaria. Fantástica intervención, María Fernanda. Siguiendo con nuestra conversación, Óscar, ¿nos podrías comentar cuáles son las principales externalidades positivas y negativas de ingresar el residuo del PET nuevamente a la cadena productiva? Claro que sí, Sandra. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que es fundamental entender qué significan las externalidades. Básicamente hablamos de los impactos. Vamos a empezar hablando de esos impactos positivos. El primer grupo de beneficios viene dado en el tema ambiental. Por ejemplo, hay una reducción de residuos sólidos. Disminuye la presión sobre los rellenos sanitarios y los botaderos a cielo abierto, una problemática que es constante en todo el país. El segundo beneficio es la menor contaminación. Al hacer este ejercicio del ciclo de reciclaje del PET, se evita que este material llegue a los ríos, mares y suelos, lo cual puede reducir las afectaciones a ecosistemas estratégicos. Tenemos también el ahorro de recursos naturales. Esto reduce la demanda de petróleo, que es la materia prima del plástico. También tenemos la disminución de emisiones de CO2. El reciclaje permite un consumo menor en la producción de plástico nuevo, reduciendo los gases de efecto invernadero. Ahora bien, tenemos también beneficios económicos. El primer beneficio económico es la generación del empleo. Es posible fortalecer cadenas de valor para los recicladores, transportadores y generar empleos en las plantas de transformación del material. Tenemos también la inclusión productiva, que permite formalizar o mejorar los ingresos de la población vulnerable, especialmente los recicladores de oficio en los entornos urbanos. Finalmente, tenemos la eficiencia en los costos públicos, dado que la reducción de gastos en el nivel municipal para la disposición final de residuos se ve impactada. Tenemos también beneficios sociales, por ejemplo, el fortalecimiento de las economías populares. Si tenemos en cuenta que el reciclaje es una fuente de subsistencia para poblaciones en condición de vulnerabilidad, podemos fortalecer estas economías locales. Tenemos también una mejora en la salud pública. Esto, dado que al tener menor cantidad de residuos en las calles, impide o reduce también la proliferación de vectores como roedores o insectos. Finalmente, tenemos un mejoramiento en la cultura ambiental, dado que promovemos en todo el ciclo de vida hábitos de consumo responsable y separación en la fuente, lo cual genera beneficios en todo el ciclo de la economía circular. Finalmente, quisiera señalar que como externalidad positiva que tenemos también un vínculo con la política pública en Colombia, dado que es posible extender la responsabilidad del productor desde el inicio del ciclo hasta el final. Finalmente, esto fortalece la economía circular como una política de Estado y permite que se incluya a los recicladores de oficio como actores del proceso de prestación del servicio público de aseo. Muy clara la explicación sobre externalidades positivas. Ahora, ¿podrías ver las externalidades negativas del PET y darnos una explicación al respecto? Claro que sí, Sandra. Es importante entender que el ciclo de la economía circular también tiene algunos impactos negativos. Por ejemplo, vamos a entrar nuevamente con el tema del impacto ambiental. La primera externalidad es la contaminación en los procesos de transformación. Todo el proceso de lavado, triturado y fundición del PET puede generar vertimentos con residuos químicos si no hay un tratamiento adecuado. El segundo es el consumo de agua y energía. El reciclaje, aunque más eficiente que la producción desde cero, sigue demandando recursos significativos para su transformación. Tenemos también las emisiones atmosféricas. Esto significa procesos industriales informales que pueden liberar gases contaminantes. Tenemos también el downcycling o infrarreciclaje. Esto significa que el PET reciclado puede perder su calidad en el proceso de reutilización, lo cual limita su uso como residuo nuevamente. Tenemos también unos impactos económicos. El primer punto clave es la inestabilidad del mercado. El precio del PET es fluctuante y esto puede afectar los ingresos de los recicladores y los pequeños acopiadores en los niveles más pequeños de la cadena.
Tenemos también unos costos ocultos para los municipios, que están asociados a la recolección, clasificación y apoyo a esquemas de reciclaje, lo cual puede generar cargas fiscales que no están contempladas en el diseño de la política pública. Tenemos también competencia desigual. Esto significa que pueden haber grandes empresas que pueden capturar el valor del reciclaje sin redistribuir beneficios a la base de la cadena, es decir, a los recicladores de oficio. Esto nos lleva también a pensar en esos impactos sociales, por ejemplo, las condiciones laborales precarias. Muchas veces los recicladores de oficio enfrentan riesgos, cortes, contaminación, exposición a residuos peligrosos, sin contar con garantías suficientes. Tenemos también la persistencia de la informalidad, es decir, que a pesar de los avances normativos, gran parte de la cadena sigue fuera de los esquemas formales de contratación. Finalmente, tenemos el trabajo infantil y familiar. Esto porque en los contextos de alta vulnerabilidad, la actividad del reciclaje involucra menores de edad o redes familiares sin protección. Si lo pensamos, tenemos externalidades que pueden impactar a los gobiernos locales. El primero de ellos es el débil control ambiental. Está asociado a la capacidad institucional y a los retos operativos que tiene a la hora de generar procesos efectivos de vigilancia y control sobre la acción del reciclaje, es decir, en las plantas informales o en el proceso general. Tenemos también la fragmentación de la política pública, que muchas veces nos evidencia la desarticulación entre la gestión de residuos, la inclusión social y el desarrollo productivo. Temas bastante complejos a la hora de implementar de manera efectiva la política pública. Finalmente, tenemos la carga desigual de responsabilidades, es decir, que la responsabilidad extendida del productor no siempre compensa a todos los actores vulnerables que participan del ciclo del reciclaje. Gracias, Óscar. Ha sido muy enriquecedora esta conversación. Nicolai, en tu concepto, ¿qué recomendaciones darías para que se pueda mejorar la economía circular del PET de tal forma que se cuide la base socioecológica y el proceso se acerque a los postulados de la sostenibilidad fuerte? Gracias, Sandrita, a ti y a tus seguidores por la invitación al podcast. Bueno, Colombia genera 12 millones de toneladas de basura al año y de estas el plástico comprende alrededor del 10,78%. Es decir, este es el segundo grupo de residuos sólidos que genera el país. Según el COMPES, el documento COMPES 3874 de 2016, en Colombia cerca de 1,2 millones de toneladas de plástico se consumen al año y de estas el 56% son envases de PET. Esto es más de 4.000 millones de botellas de PET al año. Y apenas estamos reciclando el 31% de todo este material. Y estamos lejos del promedio mundial, que es del 78% de reciclaje de este tipo de material. Y esto es muy importante porque, como ya se han señalado anteriormente, pues existen un montón de riesgos asociados a el daño ambiental que implica, pues en este caso, el indebido aprovechamiento del PET. Esto en términos de la contaminación de recursos hídricos, en términos de la sobrecarga que estamos haciendo a los rellenos sanitarios, contaminando suelos y fuentes hídricas. Se hablaba hace un momento de las externalidades positivas y negativas que tiene el aprovechamiento del PET y pues creo que lo señaló muy bien nuestro compañero Óscar al señalar cuáles son ese tipo de impactos. Sin embargo, se abre también la pregunta si es posible superar estas externalidades negativas y cómo podríamos pensarnos en este caso desde la experiencia en Colombia de cómo podemos avanzar hacia el cuidado de la base socioeconómica en una lógica de sostenibilidad fuerte. Aquí tenemos que entender que la actividad del aprovechamiento es una actividad donde convergen el sector privado, el Estado y los recicladores de oficio. Y empecemos hablando un poco entonces de cuál es el rol del Estado y cómo, digamos, en esta ecuación empieza a jugar un papel clave a la hora de fomentar precisamente avanzar en esa lógica de sostenibilidad fuerte. En Colombia existe una política pública en torno a la actividad del aprovechamiento de residuos sólidos. Esta actividad hace parte del servicio público de aseo.
De esa manera, la resolución 754 de 2014, de resolución conjunta entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda, establece que las administraciones municipales y distritales deben implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos. Y este plan básicamente lo que tiene que mostrar es cuáles son los programas, los proyectos, las actividades, los recursos con los que se va a fortalecer, en este caso, no solo el aprovechamiento, pues del aprovechamiento de residuos sólidos, en la lógica del servicio público de aseo. Aquí es, digamos, importante tener claro que al hacer parte del servicio público de aseo, el aprovechamiento de residuos sólidos genera también una tarifa en favor de los prestadores del servicio. Nosotros, cuando pagamos nuestro recibo por concepto de aseo, estamos pagando una tarifa por la prestación del servicio de aprovechamiento. De ahí que esta actividad, para el caso colombiano, hace parte de un servicio público. Y entonces tenemos un primer reto, que es precisamente para las administraciones municipales y distritales tener instrumentos acordes a la realidad, digamos, del consumo de residuos sólidos en cada localidad, en cada municipio. Luego, la articulación a los programas y a los proyectos de inversión en sus planes de desarrollo y también, por supuesto, el seguimiento a los avances que se logren. La lógica de esto básicamente es que cada municipio tenga la posibilidad de aprovechar la mayor cantidad de residuos sólidos posibles y bajar la carga hacia los rellenos. Y por eso es que es tan importante, pues digamos, que estos planes y lo que establece en este caso el Estado a la hora de formular la resolución es que estos planes estén actualizados, tengan seguimiento y sea posible medir el avance que se ha tenido en cada 10, 12 años o según el periodo de implementación del plan. Ahora bien, ¿dónde aparece el sector privado? El sector privado es importante tener claro que el reciclaje es una actividad que genera utilidades, ¿sí? Y al momento en el que, como el PET, al momento en que se procesa, se vende, se comercializa a las empresas, se está generando ahí recursos importantes. Y adicionalmente a eso, el prestador del servicio de aprovechamiento puede cobrar por ese servicio. Las resoluciones 720 de 2015 y 832 de 2018 permiten que un privado, en este caso, pues pueden ser empresas o pueden ser también organizaciones de la sociedad civil, pero que sean reconocidas como prestadores del servicio público de aprovechamiento, puedan cobrar por este servicio vía tarifa. Es decir, si yo cumplo, en este caso como privado, lo que me establece esta resolución para que se me reconozca como prestador del servicio de aprovechamiento, puedo pedirle al Estado que me reembolse o cobrar la prestación de ese servicio público que, como les decía, se cobra, pues digamos, en nuestras facturas de aseo. Sin embargo, ahí se genera una asimetría. Por lo general, las organizaciones de recicladores no cuentan con la capacidad económica, organizativa o de infraestructura para cumplir los requisitos que se exige el reconocimiento de prestador de servicio, de servicio de aprovechamiento. Entonces, ahí tenemos ya, pues digamos, una dificultad grande, ¿cierto? Se exige para poder hacer este cobro de tarifa que se cumplan ciertos requisitos, que se pueda demostrar la trazabilidad del material, su pesaje, clasificación, y muchas veces las organizaciones sociales de recicladores no pueden cumplir con estos requisitos y no podrían entonces llegar a ese cobro de esta tarifa. Luego, ¿qué ocurre? Empresas privadas que prestan el servicio público, como en Colombia el sector privado, las empresas privadas pueden prestar servicios públicos, incluso tienen una tipología específica, ¿cierto? Son empresas prestadoras de servicios públicos y entonces un poco lo que ocurre es que estas empresas, algunas con capital incluso extranjero, nacional, lo que ocurre es que se convierten en cierta forma en quienes terminan cobrando el servicio público de aprovechamiento y los recicladores se vuelven en una suerte de proveedores del material reciclado para que sean las empresas las que la clasifiquen, lo pesen y los devuelvan o los vendan a la empresa privada y luego terminen cobrando la tarifa. Entonces, un poco cuando hablamos de conservar la base socioecológica, hay que romper esa simetría. En este caso,
estamos hablando de la necesidad de que de manera progresiva el Estado pueda apoyar la formalización de los recicladores de oficio, que puedan acreditarse su calidad de prestadores del servicio público de aprovechamiento y puedan acceder al cobro de esta tarifa, y en ese sentido entonces también puedan estar en igualdad de condiciones que estas empresas privadas prestadoras del servicio. Si no se logra avanzar en esa vía, muy difícilmente vamos a poder lograr que el aprovechamiento y el reciclaje de PET efectivamente conserven la base socioecológica y podamos avanzar en esta lógica de la sostenibilidad fuerte. Grandiosa intervención, Nicolai. Muchas gracias, compañeros. Es un gusto haber compartido con ustedes en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Sandrita, por habernos invitado. Gracias, Sandrita, María Fernanda, Nicolai. Un placer estar aquí. Gracias, Sandrita y compañeros de PAN. Para finalizar, les tengo una joya. Nuestros amigos Son del Valle, de nuestra hermana República de Chile. Nos dejan un importantísimo mensaje respecto al reciclaje y la economía circular en una canción con propósito, Cumbia para reciclar. Escuchemos. Son del Valle. La cosa se puso compleja y el mundo lo sabe. ¿Qué cosa? Aunque muchos digan que no, el problema es grave. Está caliente Santiago y el continente. La tierra no puede con tanta gente. Hay que hacer un cambio. ¿Cuándo? Hay que hacerlo urgente. Mucho se puede hacer ¿Con qué? con todo lo que pasa. El verdadero cambio comienza en casa. Haz un pequeño gesto, aunque parezca poco. La basura de uno le sirve a otro. Si reciclamos los desechos somos progreso. Clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. No porque los botes en basura despierta, reutilizar es clave. Estamos en alerta, separa tus desechos, no dañes el planeta. Si la quieres hacer a la completa. Si reciclamos los desechos somos progreso. Clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. Mucho se puede hacer para vivir feliz. El verdadero cambio comienza